Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta clase de geografía vamos a tratar el tema de las minorías culturales. Para esto vamos a iniciar con esta carta que le manda Javier a Iván y dice así: Hola Iván, te escribo desde Valencia. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te conectas. ¿Recibiste mi correo? La última vez te contaba que me encanta encontrar estudiantes de diferentes países en mi escuela. Por ejemplo, tengo una compañera que es de Marruecos y otro que vive en Rusia. Ambos están aprendiendo a hablar español. De vez en cuando nos sentamos juntos para comer. Nosotros les invitamos paella o fabada y ellos traen comida típica de su país que les preparan en su casa, como el couscous marroquí, hecho con bolas de harina acompañadas de verduras, o la sopa rusa solianka, que lleva pescado, pepinos y limón. Sabe un poco ácida, pero es un platillo que se sirve todo el año. Disfruto mucho el intercambio de ideas, gustos y actividades que tenemos en la escuela con los estudiantes de otras comunidades. Creo que asistir a una escuela con ese tipo de diversidad cultural me hace sentir muy afortunado. Contesta pronto, Javier. Bien, en esta carta pues habla de un chico que está en Valencia, España, ¿sí? Y conoce a personas de otros países, siendo que también pues él es mexicano. Javier es mexicano y se encuentra en un país que no es el de él y encuentra a compañeros en la escuela que no son de España, son de otros países. Lo mismo que pasa en España pasa en México. Tenemos aquí viviendo personas que son de otros países y que han venido a México, como en el tema anterior ya lo vimos, han decidido emigrar por buscar mejores condiciones de vida. Puede ser por buscar mejores escuelas, por buscar tener un mejor empleo, o porque son perseguidos políticamente, porque en su país hay inseguridad, entonces deciden abandonar el país de origen y se van a vivir a otro que consideren ellos con mejores oportunidades de vida. Entonces, nuestro tema, les dije que iba a ser las minorías culturales. Para poder estudiar las minorías culturales es necesario primero ver la diferencia que hay entre un grupo étnico y una minoría cultural. Entonces, un grupo étnico, en el libro de texto así lo maneja, dice que es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales como la lengua, la religión, sus celebraciones de ciertas festividades, música, vestimenta, alimentación, y comparten una historia y comúnmente también comparten un territorio, aunque esto no es siempre. Los grupos étnicos son grupos originales, grupos originarios del lugar donde viven, del país donde viven. Aquí en México tenemos pues muchos grupos étnicos. Dice que México tiene una riqueza cultural enorme. Tiene 62 grupos indígenas que comparten todo lo que aquí les leí yo ahorita: su lengua, su religión, sus festividades, música, vestimenta, alimentación. Ellos lo comparten. Entonces, y incluso ellos mismos se diferencian entre sí del resto de la población. Ese es un grupo étnico. Y una minoría cultural pues es algo similar, ¿sí? Son grupos humanos que entre ese grupo comparten elementos lingüísticos, la lengua, la religión, y elementos étnicos, que son todos estos que vimos aquí, que difieren de la mayoría de la población. Dirán, entonces es lo mismo. Sí, prácticamente una minoría cultural es un grupo de personas que comparten estos elementos y que no son mayoría. Un grupo étnico se puede llegar a convertir, en una minoría cultural cuando su población es muy
pequeña, es muy pequeña. Entonces, las minorías culturales se pueden dividir en dos tipos, lo que son minorías nacionales y minorías de inmigrantes. Las minorías nacionales son minorías originarias del país donde viven, ¿sí? Como las que vimos nosotros, las características que vimos anteriormente. Estas características las tiene un grupo étnico, y México tiene varios grupos étnicos, y los que se encuentran como minorías culturales, porque no todos los grupos étnicos de México son minorías culturales, hay grupos indígenas aquí en México que tienen muchísima población y que no son minorías, y hay mucho, si hay una gran, se considera gran parte de la, no gran parte, pero sí una parte algo grande de la población. Y minorías están los nahuas, zapotecos, totonacos, mazatecos, otomíes, seris. Incluso investigué que en México hay un grupo como de 14 grupos étnicos, que son 14, los cuales se encuentran en peligro de desaparecer porque tienen muy poca población. Incluso hay grupos que están compuestos por 54 personas y están en peligro de desaparecer. Y de esos 54, pues ya casi no respetan la lengua, ya los alimentos no los preparan como se preparaban originalmente. Su vestimenta, pues ya no la utilizan, la vestimenta tradicional. ¿Por qué no lo hacen? Es simple, porque ellos han sido objeto de burla, de bullying del resto de la población. Los discriminamos por su forma de hablar, de vestir, entonces ellos prefieren mejor no hacerlo, y los hijos de las nuevas generaciones de estos grupos, los hijos, pues deciden mejor no seguir las costumbres de sus padres y seguir lo de la gran mayoría, en este caso de los mexicanos, y se van perdiendo esas culturas. Existen las minorías de inmigrantes, que son minorías que provienen de otros países. Por ejemplo, aquí en México tenemos guatemaltecos y hondureños que, en búsqueda de su sueño americano de ir a Estados Unidos, han fracasado y han preferido quedarse aquí en México a trabajar, y se identifican entre ellos, se juntan y se sienten, cuando están unidos, pues se identifican con su país y practican costumbres, incluso bailes, música propios de su país. Está en México también otro grupo de inmigrantes, de minorías de inmigrantes, que son los menonitas, que se encuentran en algunos estados del norte. Estos menonitas pues ya tienen algunos años aquí viviendo. Un presidente de México les ofreció territorio, incluso les ofreció el hospedaje, el lugar, y les ofreció el transporte para que pudieran venir a nuestro país y quedarse a vivir. Son mexicanos también, pero ellos son muy respetuosos de su cultura, porque tienen su propia vestimenta, como aquí los vemos. Van a estar tapando un poco mi imagen, pero se visten ellos a su manera, practican su religión, e incluso tienen algunas reglas muy estrictas. Por ejemplo, en cuestión de matrimonios, de casarse nada más entre ellos. Algunos han renunciado a esas costumbres y han sido expulsados de esos grupos, pero en México hay grupos menonitas en algunos estados. Hay también grupos de minoría de inmigrantes asiáticos, ¿sí? Hay chinos, hay japoneses. Aquí en México vemos varios restaurantes chinos, que son personas que han venido a nuestro país porque han visto la oportunidad de progresar. Hay grupos de judíos también que se encuentran aquí en nuestro país, que no son mayoría, pero que siguen practicando su religión, no se lo prohíben. Ahí la Constitución los respalda, ¿sí? La libertad de creencias, incluso hasta el lenguaje también no los obliga a hablar español. Y pues esas son las minorías de inmigrantes, ¿sí? Aquí con este tema terminamos esta pequeña grabación. Ustedes en su libro de geografía actividades
van a realizar unas actividades en base a lo que yo expliqué, y ustedes también van a leer alguna información que su libro de texto de geografía de pastas duras les ofrece, ¿sí? Entonces, la página que van a ustedes a leer, a contestar, va a ser la página 39, la cual lo van a hacer observando la página 100 de su libro de geografía y la página 102, así como también su atlas. Si no tienen alguno de estos libros, el de geografía, pastas duras, el de geografía actividades, el libro delgado, y el libro de atlas, pues los pueden consultar ustedes en línea, no es necesario que los descarguen, los pueden consultar en línea. Recuerden que yo utilizaba la página de ISU, que es ISS 3I, 3 S y una U. Le anotan, por ejemplo, Atlas del Mundo, sexto grado, es quinto grado, bueno, Atlas del Mundo nada más, ISU, y les va a aparecer el libro para poderlo consultar en línea. Buscan las páginas que les menciona aquí el libro para que puedan realizar sus actividades. Entonces les envío un saludo y pues todos a trabajar, manos a la obra.